Alberto Carlos Garzón Espinosa es un economista y político español, ministro de Consumo del Gobierno de España desde enero de 2020. Militante del Partido Comunista de España y de Izquierda Unida, es diputado en el Congreso de los Diputados desde 2011. Desde 2016 es coordinador federal de Izquierda Unida. Biografía. Orígenes familiares y niñez. Es hijo del malagueño Alberto Garzón Blanco, profesor de Geografía e Historia, y de la riojana Isabel Espinosa Casares, nacida en la localidad de Cenicero, farmacéutica, que se habían conocido en la Semana Santa de la localidad malagueña de Rincón de la Victoria. Sus primeros años los pasó en Logroño, donde nació, hasta que con 3 años, la familia se trasladó a la localidad sevillana de Marchena, donde su padre había conseguido plaza de profesor. En 1994 la familia volvió a Rincón de la Victoria. Estudió la primaria en el Colegio Manuel Laza Palacios y la secundaria, en el Instituto Ben Al-Jatib donde su padre enseñaba. Le gustaba el fútbol e intentó entrar, sin éxito, en el Club Deportivo Rincón. Etapa universitaria. Alberto Garzón se matriculó inicialmente en Administración y Dirección de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga, pero al año siguiente se cambió a Economía. Con 18 años se afilió a Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía. En el año 2004 participó en la Fundación de Estudiantes por una Economía Crítica, una asociación de la que fue presidente hasta 2008 y que estaba en línea con el movimiento postautismo nacido en Francia años antes. El propósito de aquella asociación era académico militante, pues se denunciaba el pensamiento único y el vacío intelectual que impera en la enseñanza de la economía a la vez que se participaba en movimientos sociales como el Foro Social Otra Málaga de 2004. Dicha asociación se integraría primero en Estudiantes de Izquierdas, asociación universitaria de carácter izquierdista y anticapitalista, y posteriormente en la Plataforma de Estudiantes Críticos, reunión de diversos colectivos progresistas. Concurrió como número 5 de la lista de IU en las elecciones municipales de 2007 en Rincón de la Victoria. Garzón estudió después en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, concretamente el Máster de Economía Internacional y Desarrollo impartido por el Departamento de Economía Aplicada y. Dicho departamento fue el espacio académico donde impartió clases José Luis San Pedro, a quien Garzón ha agradecido públicamente ser el fundador de su escuela de pensamiento. San Pedro había dejado la cátedra muchos años antes. Rafael Martínez Cortiña sustituyó a San Pedro en dicha cátedra. De aquel departamento han salido otros cargos políticos de la izquierda alternativa, entre ellos el que fue coordinador de Izquierda Unida Madrid, Edi Sánchez, y también economistas de referencia de Podemos como Nacho Álvarez y Viviana Medialdea. Fue investigador en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, así como miembro del colectivo Economía Crítica y Crítica de la Economía. Diputado en el Congreso. El 2 de octubre de 2011 fue elegido para encabezar la lista de Izquierda Unida por Málaga para las elecciones generales de 2011, resultando elegido diputado. Durante la campaña electoral su candidatura recibió el apoyo de personas del mundo de la cultura como Juan Diego Baatou, Carlos Bardem y Antonio de la Torre. Fue el diputado más joven del Congreso en esa legislatura. Su activa participación en el movimiento 15M conllevó que posteriormente se le considerara un portavoz del 15M en el Congreso. En enero de 2013 fue elegido miembro de la Comisión Ejecutiva Federal de Izquierda Unida, máximo órgano en la dirección de la formación, asumiendo la responsabilidad de Economía Política Global. El 29 de noviembre de 2011, día en que acudieron al Congreso para acreditarse como miembros del Parlamento resultante de las elecciones generales del mismo mes, Garzón y el coordinador de IU Cayo Lara renunciaron al sistema de pensiones privado que se les concede a cada uno de los miembros del Congreso. El 7 de febrero de 2013, hizo pública su nómina oficial en el Congreso y aportó otros datos sobre sus ingresos y patrimonio en aras, según explicó en su web, de la transparencia y la ética. De esta forma también es uno de los primeros diputados al hacerlo, dado que el Congreso de los Diputados no hace públicas las nóminas.
El 11 de marzo de 2013, se desmarcó de la política de parte de su organización al pedir sanciones judiciales para los consejeros de IU que comulgaron con el caciquismo de las cajas de ahorro, al entender que, da igual en las siglas en las que se cobijen aquellas personas que aprovechan la política para uso privado. El 21 de febrero de 2015, fue elegido candidato de Izquierda Unida a la presidencia del gobierno en las elecciones generales, con el 75,8% de los votos del Consejo Político Federal, ya que su rival en las primarias abiertas, Nicolás García, no consiguió reunir los avales necesarios para concurrir al proceso. En 2016 se celebraron unas primarias en IU. A pesar de tener una participación del 40,2%, Alberto Garzón, fue elegido coordinador federal, con un 74,4% de los votos, frente a la eurodiputada Paloma López Bermejo, respaldada por Cayo Lara, que obtuvo un 20,8%, mientras que Tasio Oliver, respaldado por Gaspar Llamazares e Izquierda Abierta, logró un 4,6%. En mayo de 2016, Garzón anunció en la Puerta del Sol un acuerdo con Pablo Iglesias para que Izquierda Unida y Podemos concurrieran juntos a las elecciones generales bajo la denominación Unidos Podemos. Garzón ocupó el quinto puesto por la circunscripción de Madrid, siendo elegido diputado en las elecciones de junio de 2016. En la 12ª legislatura su labor de oposición fue ligada frecuentemente a la crítica a los casos de corrupción que afectaban a cargos del Partido Popular. En este sentido, el 26 de abril de 2017 explicó ante los medios de comunicación que Izquierda Unida había presentado una querella en el caso Lezo contra diferentes personas, entre ellas Eduardo Zaplana y cargos políticos vinculados al PP de Aguirre. En 2019, tanto en las elecciones generales de abril como de noviembre, fue cabeza de lista de Unidas Podemos por la circunscripción de Málaga, siendo elegido en ambas ocasiones diputado. Ministro de Consumo. Tras las elecciones generales de noviembre de 2019, se formó en España un gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, presidido por el socialista Pedro Sánchez. Garzón pasó a ocupar el cargo de ministro de Consumo desde el 13 de enero de 2020, día en que prometió el cargo. Ideología. Alberto Garzón estuvo afiliado a la Unión de Juventudes Comunistas de España en su juventud y después, hasta la actualidad, pasó a engrosar las filas del Partido Comunista de España. Sin embargo, Garzón ha sido tachado muchas veces de socialdemócrata por plantear en numerosas ocasiones medidas reformistas que no buscan acabar con el capitalismo. Según sus propios críticos, esto puede ser debido al hecho de haber trabajado y publicado varios libros conjuntos con dos economistas de referencia dentro de la socialdemocracia como son Vicens Navarro y Juan Torres López. Lo cierto es que sus trabajos académicos versan sobre las interpretaciones heterodoxas a la crisis, sin que quede claro a qué escuela está él adscrito. En su página web asegura que es deudor del pensamiento heterodoxo marxista y post-keynesiano, con toque especial de ecología política. Asimismo, cita entre sus referencias a economistas como Michael Kalecki, Marx, Paul Suizy, Antonio Gramsci y Lenin. En entrevistas posteriores a su elección como diputado, Garzón ha destacado la imposibilidad de la socialdemocracia, vista esta en términos teóricos. También ha defendido la incompatibilidad de la democracia con el sistema económico capitalista y la imposibilidad de que el planeta aguante la presión de su modelo de producción y consumo. Publicaciones.